La selección de Paraguay hizo que el sueño olímpico que teníamos todos los venezolanos se esfumara al vencer la albirroja a la Vinotinto 2-0 en partido llevado a cabo en el estadio Brígido Iriarte de Caracas. Pedro Silva y este servidor, Tommy Argüelles, estaremos hablando de lo que fue dicho compromiso. Bueno, a los hinchas hay que decirles que no estén tristes porque fue una selección que nos representó en gran manera, donde no disputaron muchos partidos amistosos preparatorios para este certamen tan importante y sin embargo terminaron disputando todos los compromisos posibles del preolímpico, dándole un rodaje importante a todos ellos y que suma para lo que viene para ellos dentro de lo que es su carrera en la selección absoluta de Venezuela. Pedro, ¿cómo te va? Tommy, ¿qué tal, mi pana? Bueno, sí, la verdad que es difícil el no estar un poquito desilusionado con el resultado, con el no clasificar a los Juegos Olímpicos, pero lo dices bien, esta selección lo dejó todo en la cancha, esta selección nos representó dignamente en este preolímpico y tener un cuadrangular con selecciones como Brasil, Argentina y Paraguay y pelearlo hasta la última fecha, donde todos tenían posibilidades de clasificar, te dice lo disputado, lo parejo, el nivel competitivo que tuvo a lo largo este torneo del preolímpico en Venezuela. Y bueno, en cuanto al partido, obviamente lo estaremos desglosando, pero hay que decir que simplemente Paraguay fue superior en todas las líneas y fue una selección que supo neutralizar a base de empuje, a base de presionar, a base de estar constantemente neutralizando las iniciativas Vinotinto durante los 90 minutos. Y bueno, Venezuela, Tommy, no pudo hacer mucho en este partido. Sí, fue una selección nacional de Venezuela que salió con su habitual 4-3-3, donde desafortunadamente pues contó con una selección paraguaya que en la primera línea de presión ahogó a Venezuela. La ahogó, la abrumó, Baliño y los jugadores estuvieron intentando a como diera lugar, intentar superar esa primera línea de presión, pero el orden táctico de esta selección es impresionante, de verdad que me quito el sombrero considerablemente, no un poquito, considero que valga redundar, considerablemente esta selección es superior a Brasil y a Argentina. Y bueno, ya obviamente todos lo saben, los clasificados son Paraguay, campeón del preolímpico, y la selección de Argentina. Entonces allí hubo dos cosas, ¿no? Primero, la primera línea de presión de Paraguay. Eso hay que mencionarlo a mi juicio de primero. De segundo, que el bloque corto entre las líneas era, o sea, era impresionante lo corto que estaban y cómo sabían ubicarlo. Y el bloque completo, es decir, el espacio entre el delantero y el último hombre de Paraguay, no pasaba de 20-25 metros. Entonces, eso hacía que a Venezuela le costara porque cada vez que tenía el balón, Telasco Segovia, o Falla, o Martínez, o la Cava, el bloque estaba tan corto y tan bien ubicado entre líneas que hacía que varios jugadores estuvieran cerca del receptor de Venezuela, del que recibiera la pelota. Y allí hacía imposible poder superar esa línea de presión, Pedro. Sí, tal cual, Tommy. A Venezuela le costó muchísimo salir del fondo. Incluso, si te das cuenta, muchas veces trataban de salir tocando la pelota y tenían que despejar, tenían que recurrir al pelotazo. Y me cansé, Tommy, de contar las veces que Paraguay, a raíz de la presión, hacía que Venezuela obviamente perdiera la pelota, forzaban un saque de banda. ¿Y cuántos saques de banda no hizo Paraguay en el primer tiempo al área chica de Venezuela? A raíz de nuevamente la presión que ejercían todos los volantes, en este caso Gómez, Diego Gómez, de verdad, un partidazo, creo que era el capitán paraguayo también, que tuvo un torneo muy bueno, pero entre todos, entre Caballero, Ramírez, González, eh,
abrumante, abrumante, Tommy, lo de Paraguay. Y yo decía, bueno, no creo que puedan aguantar los 90 minutos así, pero fue prácticamente un partido muy, muy intenso físicamente jugado de Paraguay, que demostraron sí estar de verdad que mucho mejor que la Vinotinto. Sí, tal cual. Los goles fueron de Diego Gómez de penal y Marcelo Pérez al 75. Y bueno, muchachos, aquí en Enlace Vinotinto, Pedro y yo, ustedes han estado siempre conscientes de que ustedes nos prefieren, la audiencia que tenemos nos prefieren porque somos objetivos y somos neutrales. Y hay que decir que en el primer gol, con toda la rabia del mundo, sí hay penal. No es una posición natural. El jugador Vinotinto está con las manos estiradas hacia su izquierda y pues se contó con el infortunio de que el balón fue hacia allá. Entonces, al no ser un movimiento natural y que impacte en seco allí al brazo, no hay nada que hacer, muchachos. Fue penal, fue penal. Yo sé que por allí están sacando unas estadísticas por las redes. Creo que también nuestro amigo Renzo de Vincenzo, que cuando pita un colombiano a Venezuela le va muy mal, pero siento que en lo de ayer no tuvo gran incidencia, gran repercusión la actuación del principal. Y entonces, bueno, Pedro, no sé si tú coincides en que si el penal fue claro. Yo coincido con el penal, 100%. No, penal está. Ahí no hay nada que refutar. Lástima porque nuevamente de esas acciones que no parecía a primera instancia de que iba a terminar en algo, porque era un remate ahí muy corto, pero que lamentablemente toca el brazo del defensa Vinotinto y sí, no, bien cobrado. Yo, en cuanto al árbitro, no lo juzgaría por las acciones del gol, porque obviamente el segundo gol mucho menos tiene que ver el árbitro. Lo juzgaría más por las acciones de faltas, donde parecía o daba la sensación de que la balanza estaba más a favor de Paraguay de la cantidad de faltas que cobraba a favor y en contra de la selección Vinotinto. Por ahí quizás que tú Sí, veías sí. constantemente a Baliño protestando y al cuerpo técnico, pero aún así, Tommy, no puedes, o sea, no puedes enfocarte en el árbitro como un protagonista en un Sí. partido donde tu selección tiene que ser la protagonista, no el árbitro. No, no, es así, es así. Ahí coincidimos plenamente, pero no hay una polémica fuerte, de verdad, No, de una mano a favor de Venezuela que no se haya sentenciado ni nada por el estilo, pero sí coincidimos en que estaba un poco inclinada la balanza en favor de la selección de Paraguay. Pero ojo, a los paraguayos que nos están viendo, les enviamos felicitaciones, clase de selección, le deseamos lo mejor en las Olimpiadas y y bueno, eso, felicitarles sí, y sí. hablar, Pedro, de el gol que le anulan a Venezuela, lamentablemente bien anulado, estaba en offside y, y pues da bronca porque, wow, imagínate, ese era el 1-0 en favor de Venezuela, donde emocionalmente iba a tener un impacto grande, pero lamentablemente sí estaba un poco adelantado, ¿no? Sí, arrancando el partido, o en los primeros compases iniciales del partido, donde hubiese sido obviamente otro partido en ese punto, pero lamentablemente no fue así. También, sí, bien señalado el offside. Y Tommy, bueno, a raíz de ahí, Venezuela poco y nada, ofensivamente hablando. De verdad que lo que había hecho, por ejemplo, Telasco Segovia, lo que había hecho David Martínez, el propio Bolívar a lo largo de este torneo, fueron contenidos muy bien en este partido, donde nuevamente Paraguay se hizo con la pelota, ejerció la presión, marca escalonada, y la verdad que Venezuela se quedó sin ideas, Tommy. Baliño incluso recurre a Kelsey en el segundo tiempo, pero hay que decir que uno de los pocos jugadores, quizás a mi juicio, que lo estaba haciendo muy bien, era Matías Lacaba, pero lamentablemente sale lesionado y por ahí sale el cambio en los segundos 45 minutos para que entre Kelsey en este caso, que también no tuvo mucha influencia en el partido, Kevin Kelsey, en ese segundo tiempo. Sí, ahí también se tuvo mala suerte porque la Cava era un jugador para que estuviese en el compromiso, ¿no? Sí, Lástima lo de la lesión, porque es un jugador que te puede desequilibrar en cualquier momento y abrirte el espacio
para poder Claro. finalizar una jugada en zona 3. Ya lo ha demostrado durante el preolímpico. Y has dicho muy bien, Pedro, o sea, vimos a un Telasco Segovia que en cierto momento se driblaba uno para así intentar generar un espacio. Igual David Martínez intentaba driblarse al otro y luego de que en algunas ocasiones podían conseguirlo, pues estaba tan corto el bloque paraguayo, que no permitía que Venezuela generara sociedades. Además, y no menos importante en lo que acabo de decir, así como Paraguay estuvo corto, Venezuela estuvo larga. ¿A qué Mm. me refiero con larga? De que entre las líneas, Venezuela estuvo muy larga. Entonces, eso le prohibió a la selección de Venezuela de que cuando pudiesen driblar a un futbolista en zona 2, luego buscar asociarse en corto para triangular, no lo tenían y allí Paraguay hizo desastres contra Venezuela. Tommy, este partido o el resultado pudo haber sido más, porque hay que decir también que si alguien estuvo muy bien en este partido fue nuestro arquero. Es Eh, así. Samuel de verdad que Samuel estuvo con Rodríguez, sí señor. intercepciones, sí, 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 clarísimas, que Paraguay tuvo, bueno, me cansé de contar sobre todo en el segundo tiempo, quizás 4 o 5 ocasiones claras de gol, y entre Samuel Rodríguez y los remates desviados, pues Venezuela, y bueno, ya después también cae la segunda acción del gol en un error de comunicación, lamentablemente Ferro en este caso se equivoca y bueno, nos terminan sentenciando porque el 1-0, si bien es cierto, ya estaba cuesta arriba, aún había un poquito de esperanza de que Venezuela Claro, podía quizás meterse en el partido. claro, porque si suponiendo que llegase el empate, entonces en cualquier jugada, así sea aislada, un córner, un tiro libre y donde hasta el portero suba al final del compromiso y anote el gol, metí a Venezuela en las Olimpiadas. Pero bueno, desafortunadamente aquí se equivocó Andrés Ferro. Se equivocó porque el cabezazo él lo da hacia arriba. O sea, Sí. si él lo da de frente, se la consigue el portero. Entonces, sí, obviamente hubo también falta de entendimiento entre ambos, pero es que incluso el cabezazo de Ferro fue errado, porque Sí, fue lo muy hace cerca. y lo hace por arriba, o sea, como si Samuel Rodríguez fuera un jugador de Paraguay, Sí, porque sí, sí. lo quiere, es por así decirlo, como se dice en el béisbol, bañarlo. Entonces, él es el portero, si le ha dado de frente, Samuel Rodríguez se la consigue. Pero bueno, lamentablemente se equivocó y ya esto terminó siendo lapidario para la Vinotinto. Pero bueno, fue una selección de verdad que mostró muchísima gallardía. Sí creo, Pedro, que en la conformación de la selección faltó quizá un poco más de piezas de recambio en la zona de volantes de segunda línea. No sé por qué eh, Ronaldo Chacón no fue convocado, el jugador del Deportivo Táchira, cuando es un jugador escurridizo y que yo no le estoy pidiendo que sea titular o algo por el estilo, porque no vamos a ser atrevidos, pero sí de que fíjate, David Martínez jugó tocado todo el preolímpico. La Cava lesionado, tocado ayer y no pudo jugar. Entonces, diera la impresión de que allí faltó una que otra pieza. Ojo, no estamos matando a Baliño porque, repetimos, hizo un gran trabajo. La verdad, yo, para serle sincero, no esperaba que Venezuela llegara tan lejos. No porque no haya material, insisto, sino por la preparación. Hubo módulos en Margarita, pero pocos amistosos, muy pocos. Y esto afecta muchísimo y no, de verdad que yo me quito el sombrero con la selección y con el cuerpo técnico, una selección que no tuvo ninguna alineación sorpresiva ayer. Los mismos en el fondo, Uzcategui y Rivas por los costados, el Pipo y Ferro de centrales, Ortega en el eje con Falla y Segovia de interiores, Giovanni Bolívar de 9, David Martínez
jugando por la derecha y por la izquierda Matías Lacaba, mientras que la selección de Paraguay jugó con un 4-2-3-1, que era difícil el poder sacar el esquema de ellos porque estaban tan cortos que en la televisión te costaba poder sacar el esquema de la selección albirroja. Pero bueno, Pedro, de resto yo considero que ha sido un preolímpico que suma muchísimo para Venezuela, para estos futbolistas, para el cuerpo técnico, no solo para Baliño, sino para el Bocha Batista. Y creo que Caracas cumplió con creces, la afición respaldó en todo momento. Una pena la mancha que tuvo el preolímpico, de que se tenía pautado de que se disputara la fase final en mi querida Barquisimeto y el estadio no estuvo listo. Eso es una mancha, la verdad, que acarrea y tiene la responsabilidad plena la Federación Venezolana de Fútbol, porque de no haber estado entonces 100% seguros en todos los aspectos de que la grama no iba a estar lista, pues, o sea, imagínate, se quedó toda esa gente de Barquisimeto con las ganas, ávidas de ver a la selección nacional. Y además, Pedro, tú lo sabes, Barquisimeto ha estado padeciendo en el tema fútbol, recién el Deportivo Lara desapareció y también ahora le hacen este desplante, pero bueno, eso ya sería otro tema. Pedro, pero nada, rescatar el trabajo de estos muchachos, esperando que los scouts que estuvieron allí presentes puedan eh, hablar, analizar y, por qué no, tomar nota para poder contratar a un Brian Ortega, ver si Telasco Segovia más adelante lo pueden colocar en un equipo mejor, no en el que está actualmente en Portugal. Fíjate cómo se revalorizó Samuel Rodríguez, que hasta le hicieron un artículo en España diciendo que el Atlético de Madrid estaría arrepentido de haberlo dejado. O sea, son de verdad, Pedro, son más las buenas noticias que las malas. Ah, no, total, Tommy. A ver, yo me quedo con el desempeño de esta selección, tanto grupal como individual. Y sobre todo en lo individual, porque como tú dices, el Bocha Batista debe estar diciendo, bueno, aquí tengo una camada de jugadores, las cuales puedo llamar para ya incluso algunos de ellos en fecha FIFA en el mes de marzo. Y, y esperemos, Tommy, esperemos. Obviamente hay que ver, como tú dices, cómo se van desenvolviendo muchos de ellos. Ya sabemos que también David Martínez viene a la MLS, ya fichó con Los Ángeles. Veremos cómo sigue Kevin Kelsey en Ucrania. Eh, y en este caso, sí, futbolistas como Telasco, que Telasco fue el de lo mejor que tuvo este torneo, Sí, tal candidato a cual. MVP. Así que muy interesante, Giovanni Bolívar también. Y también decir que hay futbolistas que no estuvieron, como John Aramburu, que también se va a Claro. incorporar seguramente a la selección nacional muy pronto. Y bueno, al igual que Juan Fernando Arango Jr., así que ya veremos, Tommy, pero de verdad que muy interesante lo que ofreció Venezuela. Yo me quedo con un buen sabor de boca a pesar de que el objetivo no se cumplió de clasificar a los Juegos Olímpicos. Pedro, ya yo lo mencioné. Ahora te toca. ¿Tú preveías que esta selección de Venezuela iba a llegar tan lejos en el preolímpico? No, no. La verdad, siendo muy honestos, no, porque si bien es cierto que la localidad influye, eh, y sobre todo, Tommy, la razón principal es porque después de ese 3-3 con Bolivia, donde Venezuela, recordemos cómo arrancó el torneo esta selección, estaba ganando 3-1 ese partido ante Bolivia, nos terminan empatando 3-3 y ahí le cayeron a Baliño, le cayeron a la selección y obviamente, bueno, se esperaba que ya ahí no iban a pasar de fase de grupos y esta selección, Tommy, vino de menos a más. Sí. El fútbol fue generando cada vez más después contra Ecuador y así sucesivamente. Pero no, la verdad que no esperaba que estuviésemos en el cuadrangular final y con posibilidades serias hasta el último partido de clasificar. Y eso a mí me deja obviamente muy contento porque, nuevamente, esta selección pinta para grandes cosas de cara al futuro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es lo que tú dices, empezó de menos a más y yo lo dije en los primeros episodios cuando estaba iniciando el preolímpico, de que la fortaleza mental era muy baja,
por lo que se mostró contra Bolivia, pero haciendo siempre la salvedad de que esta selección poco se preparó. No es lo mismo tener un módulo, así sea de, qué sé yo, 15 días, pero sin poder enfrentar a rivales de peso que te permita tener mayor rodaje, poder tener esa realidad de juego contra colegas del nivel que tú te vas a enfrentar. Eh, Eso merma y por ello allí en descargo de Ricardo Baliño decíamos, bueno, que no hubo preparación. O sea, el partido de preparación fue contra Colombia, ¿te acuerdas, Pedro? De ese partido horrible en cuanto a la parte comunicacional, que se veía la cámara de la mitad de la cancha hasta el arco, pero no se veía de la otra mitad hacia el otro arco, en los primeros 45 minutos. De resto, no hubo preparación y el cuerpo técnico acorde comenzó el torneo, se dio ese partido que bien tú mencionas contra Bolivia, fueron levantando, 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 levantando y wow, casi les alcanza para lograr la hazaña. Bueno, Tommy, incluso, es que, bueno, sí, sí, siempre está el famoso si hubiera, Sí, qué sí, sí, hubiese pasado, pero la realidad es que qué hubiese pasado si no le anulan ese gol a, a Matías Lacaba contra Brasil. es así. Entonces, hay tantos escenarios, ¿no? Que uno Sí, dice, sí, bueno, sí. lamentablemente no se da, pero aquí por méritos futbolísticos, Paraguay lo mereció y Argentina también lo mereció porque Argentina de verdad que también tuvo muy buen torneo, incluso ganando a Brasil en el último partido. Así que yo creo que las dos mejores selecciones de este torneo nos van a representar en Comebol en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, tal cual. Y preocupados deben estar es en Brasil, porque no se les da absolutamente nada. Desde la mayor hasta el femenino, hasta ahora con la sub-23, en ninguna de las selecciones dentro de su sistema se les está dando las cosas y estamos hablando de una potencia a nivel mundial, ¿no? Tommy, y Pero igual en Argentina que vulgarmente, como dicen, se las tiene adentro de verdad en los últimos eh, meses, porque la verdad que, bueno, en sub-20, en la mayor, Copa América, eliminatorias, la verdad que, bueno, lo de Brasil, obviamente ya eso es otro tema aparte, pero sí, estoy de acuerdo contigo. y bueno, ya entonces estamos para finalizar. A Pedro y a mí nos generan grandes sensaciones que con independencia del resultado, porque lo habíamos dicho antes del partido contra Paraguay, post partido contra Brasil, que pasara lo que pasara contra Paraguay, nosotros estábamos satisfechos con lo hecho por la Vinotinto, así que no lo íbamos a decir después porque no tendría sentido y ya con lo hecho en la fase final, de verdad que estábamos completamente, por así decirlo, conformes con lo que se había hecho. Que queríamos que se clasificaran los Juegos Olímpicos, obviamente, obviamente. O sea, ayer Pedro y yo, y casi como todos ustedes, estábamos ligando y nos emocionamos con ese gol que luego le anulan a Venezuela. Pero bueno, esto es fútbol y hay que reconocer que, bueno, Paraguay fue la mejor de todo el preolímpico, hay que reconocérselo y bueno, Pedro, así como tú dices, por ejemplo, que no tuvo Aramburu, no estuvo este jugador, no estuvo el otro, bueno, por ejemplo, por Paraguay no estuvo Hugo Cuenca, que es una figura del Milan de Italia y que tiene, si no me equivoco, como, qué sé yo, creo que juega en la sub-19, imagínate, o sea que, y ya está con la sub-23 y que no pudo jugar con Paraguay. Entonces, así como Venezuela tuvo sus ausencias, Paraguay también los tuvo y fíjense, le estoy nombrando nada más Cuenca, pero hay varios. Pero bueno, hay futuro, muchachos. Hay material, quédense tranquilos, siéntanse satisfechos. Ahora a estar pendientes de los partidos FIFA de la absoluta en marzo para luego ya encarar la Copa América y luego de la Copa América pues meternos en la eliminatoria. No hay descanso, muchachos, no hay descanso de fútbol. Se viene la Champions League otra vez ya en la parte final desde los octavos, así que el fútbol no para. El fútbol no para y así que hay que estar tranquilos. Les enviamos Pedro Silva y este servidor un fuerte abrazo. Cuídense mucho y en los próximos días, por supuesto, si el Señor así lo permite, allí vamos a estar nuevamente con todos ustedes.